Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde ella estaba y le dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel: ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó: El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va por el 6º mes la que llamaban estéril. Porque no hay nada imposible para Dios. María contestó: Yo soy la esclava del Señor, cúmplase en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el día de hoy pues estamos celebrando precisamente esta solemnidad de la Inmaculada Concepción. Y lo que nos dice el misal presentándonos esta solemnidad, dice: desde el primer instante de su vida, la Santísima Virgen María, por una gracia derivada anticipadamente de la muerte de su Hijo, es preservada de todo pecado. Así pues, la concepción inmaculada de la Virgen María se funda en su maternidad divina. La Asunción y la concepción inmaculada de María Santísima son la imagen anticipada de la Iglesia, la cual no tiene mancha ni arruga, sino que es santa e inmaculada por voluntad de Dios. Y es precisamente porque muchas veces podemos preguntarnos cómo es de que María nació sin la culpa del pecado. Si después de Adán y Eva todos teníamos que, o más bien todos nacemos con la culpa del pecado, ¿por qué María no? Y es porque en el canto de entrada, en la última estrofa, porque entre todas las mujeres Dios se preparó para nacer una santa e inmaculada. Y es porque en ella se cumple lo que tenía que haber sido la generación humana, una generación nacida sin pecado. Y es en ese sentido en el cual Dios prepara esa morada donde tenía que nacer. Algunos dicen que pues si no hubiera tenido pecado no hubiera sido humana. Pues claro que hubiera sido humana. Es simplemente lo que con Eva se nos arrebató, se nos entrega por la Virgen María. Lo que tenía que ser el género humano, pues lo tiene María. Y podríamos decir: ay, entonces María no cometió pecado, nunca fue tentada. Claro que fue tentada. Pero, pues por medio de su entrega a Dios, es de que ella puede evitar el pecado. Un ejemplo que, por cierto, daba el día de ayer en la misa dominical, era pues precisamente ahorita nuestra ciudad, que ha estado pues con unas lluvias. ¿Y qué es lo que pasa en nuestras calles con la lluvia?
pues se llenan de baches. Y decía, los baches son la tentación. Si tú manejas con precaución, pues vas a evitar todos los baches. Pero si tú le metes y quieres correr como esas películas de carreras, pues ¿qué va a pasar? Que te vas a ir a cada bache. Y entre más velocidad, pues más daño va a recibir tu carro. Lo mínimo que puede recibir es por caer en un bache que se haga un chipotito en la llanta. Y cuando se hace el chipotito en la llanta, ¿esa llanta sigue sirviendo? No, porque puede reventarse. Puede tronar porque ya no tiene la misma resistencia a la presión que manejan las llantas. Entonces, uno puede decir, ay, pero es que se ve bien, nada más como que le salió la bolita. Pues sí, pero se le salió la bolita porque las llantas están hechas con alambritos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los alambritos que estaban en esa parte se rompieron. Entonces, lo que iba a prevenir de que aguantara la presión, pues ya no la tiene. Y pues si ya les va mal, pues hasta la suspensión van a tener que cambiar. ¿Y todo por qué? Por no manejar con precaución. Igual es nuestra vida. Si nosotros queremos mantenernos santos, tenemos que esforzarnos mucho. ¿Es imposible? No, pero sí es difícil. ¿Por qué? Porque siempre tenemos los impulsos de la concupiscencia, que es la concupiscencia, pues bueno, es ese sesgo que nos deja el pecado original y que terminará cuando entremos en la casa del Padre y tengamos lo que se llama la visión beatífica. No vamos a evitar el que podamos pecar, más bien que tengamos tentación, pero la visión beatífica es la capacidad que tiene pues ahorita los ángeles de ver la consecuencia de sus pecados. Por lo tanto, evita que cometas pecado al ver la consecuencia de tus pecados y el daño que le haces al corazón de Dios. Entonces, nosotros en esta vida tenemos que luchar mucho, porque a veces las tentaciones no parecen tentaciones. Y si no, podríamos pensar en una fiesta que aquí en el norte muy de carne asada, entonces nos vamos a echar nuestra carnita asada y ya nos comimos 20 tacos de carnita. Y luego, como es una fiesta, viene el pastelito. ¿Y cómo ya estamos después de 20 tacos de carnitas? De carne. Pues ya estamos satisfechos, pero sale el pastel y ¿qué hacemos? Ay, pues ya ya tengo el espacio para el pastelito. ¿Pero realmente tenemos el espacio para el pastelito? ¿O nada más porque queremos comérnoslo? Porque, ay, que sabe bien rico. La tentación es el pastelito y ¿quién puede decir, ay, no, ¿cómo que la tentación es el pastel? Si ya estás satisfecho, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vas a comer nada más por gusto, por gula. Entonces, si nos comemos el pastel, pues ya caímos en el pecado de la gula. Y así todo lo que podemos ver son algunos impulsos. Por ejemplo, algo que lamentablemente está pasando en nuestra ciudad, de que cuántos jóvenes no están muriendo por el dinero fácil, por la violencia, por el narcotráfico. Y no podemos ocultar noticias nacionales. Hace casi un mes, un poquito más, aquí cerquita de la colonia, cerquita entre comillas, 2 jovencitos de 16 años y uno de 14 muertos. Y lo que dice la gente, llegó el carro, bajaron las ventanillas, los rafaguearon y se fueron. Una semana después, en la misma colonia, otro jovencito de 14 años. Y luego, pues hace unas semanas, pues no iban por una jovencita de 15 años, iban por el hermano de 21. Y pues, ¿qué pasó? Pues la muchachita pasó, ahora sí que en el momento más inoportuno, y le descargan a ella la pistola. Falleció. Y por ahí dicen, que dicen las malas lenguas, que hasta le pusieron una nota de, pues no veníamos por ella, pero pues ni se atravesó.
Y podríamos decir, ¿y por qué pasa eso? Pues nada más hay que descubrir qué ven los jóvenes, qué escuchan o qué vemos y qué escuchamos nosotros. No podemos negar los narcocorridos, no podemos negar pues todas estas series que ahora por estos medios de streaming, que Narcos México, Narcos Colombia, que el Chapo, que el Cártel de los Sapos, que la Reina del Sur, que Rosario Tijeras, ahora pues en un punto muy moderno, que la nueva versión de la Cuna de Lobos y todo. ¿Qué es lo que nos presentan? Pues mira, haz el mal, tienes mucho dinero y hasta te puedes burlar de las consecuencias porque no te pasa nada. Y un joven que te está queriendo todo lo de moda, ¿por qué? Porque pues, no sé qué le pasa a los jóvenes, pero siempre se dejan deslumbrar por todo. Pues ¿qué hacen? Pues si me deja dinero fácil y no tengo consecuencias, pues vamos a entrarle. Pero la pregunta es, ¿quién está guiando a esos jóvenes? ¿En dónde están los papás? Me sorprendí por unas personas que conozco que pues la hija menor tiene 11 años. Siempre le costó hacer las tareas de la escuela, pero pues en clases y en los exámenes muy bien. Y pues que ya todos los jovencitos ya tenían celular y que porque ya los maestros también les mandan las tareas por el WhatsApp, pues le compraron el celular. ¿Y qué pasó? De tener, pues no 10, pero sí 8 y 9, terminó en puro 6. ¿Por qué? Porque se pegaba todo el día al celular. Y podríamos preguntarnos, ¿qué están viendo? Pues no sabemos. ¿Por qué? Porque es más fácil, estoy ocupado, mira, toma el celular y no me molestes. Estamos cansados, mira, no vengas ahorita, toma el celular. Y nosotros nos libramos de estar preocupados por nuestros hijos. Y sí, nos olvidamos de estar preocupados por ellos. ¿A dónde van? ¿Qué están haciendo? Y es eso lo que nos mueve. Y ahora, peor tantito, no, es que no se les debe regañar a los niños porque lo vas a traumar. Háblale y dile, a ver, piensa en qué hiciste. Un niño de 6, 7 años va a pensar en qué hizo. No, él va a estar ideando qué maldad va a hacer después. Entonces sí tenemos que regañarles y pegarles. No. Regañarlos sí para que aprendan. Cuando ya están insoportables, entonces sí, denles una buena nalgada, pero una. Porque podríamos preguntarnos aquí, pues, todos ya tenemos nuestros añitos. Y podríamos preguntarnos, ¿quién de nosotros creció bajo la famosa ley de la chancla? Y podríamos preguntarnos, ¿estamos traumados? Pues posiblemente, pero pues también tratamos de respetar. ¿Por qué? Porque antiguamente, hasta cuando uno se estaba portando mal, ¿qué era lo que bastaba? Que mamá volteara y nos diera una mirada y así como que con esa mirada te quitaba todos los ánimos de hacer todo y ya te quedabas bien quietecito. Porque era la mirada de nada más espera que lleguemos a la casa y vas a ver. O cuando un adulto estaba platicando y el niño quería intrometerse, ¿qué le decían? Déjanos, es plática de adultos, vete a jugar. ¿Y ahora qué hacen los niños? Los papás están platicando con otras personas y el niño grita y grita hasta que le hacen caso. ¿Por qué? Porque hemos perdido la capacidad de la disciplina. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que si te pones muy rígido con ellos, lo vas a traumar. El único trauma que van a tener se llama educación. Así que no tengan miedo en a veces ajustarle el tornillito. Y luego también la culpa de los abuelos.
Y hasta hay un meme que es muy bonito, en donde la mamá está regañando a la niña y la abuela se pone, no le hagas eso. Y si la mamá dice, pero tú nos tratabas así, sí, pero con ella no. Y a la veces, ¿cuántas veces los abuelos son los alcahuetes? Los papás tratan de ponerle una disciplina y la abuela dándole lo que quiere el chiquillo. Y luego se ponen, no, es que yo prefiero ir con mi abuela. Pues sí, la abuela lo malcría. Y es ahí donde tenemos que preguntarnos, ¿estamos tratando de caminar según el plan de Dios? ¿Estamos esforzándonos por vivir de acuerdo a la divina voluntad? Y es que María no la tuvo fácil. Imagínense si ahora vivieran las feministas en ese tiempo, pues yo creo que ahí sí ya las habrían acabado. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el tiempo de Jesús y todo el tiempo atrás, la mujer no tenía valor. Y si vemos inclusive la Biblia, ¿al qué grado ponen a la mujer? ¿Al valor del burro o de la mula? Y si no me creen, lean el libro del Levítico. Ahí está, y cuando se hacían los tratos, y decía, y tendrás que cuidar a tu burro, a tu mula y a tu mujer, en el mismo plano. Entonces, a veces dicen, no, es que la iglesia, ¿y quién desde la fundación de la iglesia ha buscado precisamente el reconocimiento de la mujer? Pues desde Cristo y todos los cristianos. No, es que son retrógradas. Pues, ¿de dónde? Inclusive ahorita ya no se ataca tanto por la ciencia, pero pues tendríamos que ver todos los avances científicos de dónde salieron. Pues la mayoría de los sacerdotes. Y precisamente ahora la teoría más correcta de la fundación del universo, que es la teoría de Georges Lemaitre, sacerdote francés, que le llamaron el Big Bang. Y ese nombre se lo pusieron para burlarse del sacerdote y sus ideas locas, y ahora es la más aceptada. Entonces no, tenemos que reconocer que muchas veces nosotros estamos perdidos. ¿Por qué? Porque nos dejamos deslumbrar por el mundo. Y es muy interesante que precisamente la Inmaculada Concepción no es cuando, como lo dice el Evangelio del día de hoy, del ángel visita a María, no, es cuando María es concebida. Y si vemos, si nos adelantamos 9 meses en el tiempo, ¿qué fecha cae? 8 de septiembre, nacimiento de la Virgen María. Entonces, el día de hoy vemos cómo María se empieza a formar en el vientre de Santa Ana. Y es precisamente desde ahí que se empieza el cumplimiento de la promesa de la salvación. Pero María tuvo el derecho de decir, no quiero seguir el plan de Dios. Sí. Por eso no llega el ángel y le dice, María, tú vas a ser la madre del Salvador. Agarra y le pregunta si ella está dispuesta. ¿Y María qué contesta? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Y cuántos de nosotros podríamos decir esa frase? He aquí el esclavo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu promesa. Pero para eso tenemos que negarnos a nosotros, quitar aquello que queremos. Y es así que desde las cosas más tontas tendríamos que quitarnos. Por ejemplo, ahorita ya pueden ir a los supermercados y a las tiendas de ropa, ¿y qué es lo que empieza a estar en oferta? Pues lochones rojos y lochones amarillos para que se los pongan el 31 de diciembre y reciban el año y tengan mucho amor y tengan mucho dinero. ¿Y cuántas veces lo creemos? Y ahí estamos vendiendo, comprando ropa innecesaria.
O, ay, no, es que pues vamos a comernos las 12 uvas en las 12 campanadas y ahí nos estamos atragantando de uvas. O, ay, no, es que miren, pues entre más salgas y entres de tu casa, más viajes vas a tener. Y ahí andamos con la maleta como tontitos entrando y saliendo de la casa. O barriéndola ahí, lo que no hacemos en todo el año y sí nos ponemos a hacerlo el último día. Y son supersticiones. O cuántas veces vemos Navidad y ya ponemos nuestro Santa Claus ahí. ¿Y quién es Santa Claus? Una campaña publicitaria de los años 60 de la empresa Coca-Cola. Porque pues en diciembre pues hace frío, no se vende tanto la Coca-Cola. Ay, entonces hay que buscar a alguien y se basaron en un santo que celebramos hace 3 días. San Nicolás de Bari, que era un obispo que le llevaba no juguetes, sino monedas a los niños pobres. Y a los papás a veces también les llevaba sus bolsitas de moneditas y les daba cobijas. Y entonces se apropiaron, por eso pues la vestimenta de Santa Claus es roja, porque tendría que ser púrpura porque era obispo. Y por eso su barba larga, porque pues antiguamente los obispos usaban su barba larga. Y el gorrito, que es lo que cambiaron en lugar de la mitra. Y a veces podríamos preguntarnos, y si no, nada más búsquenlo, pónganle ahí en su buscador, Navidad, y pónganle fotos. Y muchas veces las primeras que van a salir son imágenes de Santa Claus. Y todas las películas y todo, pues yo todavía recuerdo de niño, pues las películas que salían de Navidad, pues todavía no eran tanto de Santa Claus ni de cosas así, sino eran simplemente la historia del nacimiento de Jesús y pues ahí los primeros años de vida. Y ahora pues pueden ponerle todas las películas que salen de Navidad y es Santa Claus, una nueva versión, o ponen esto, ponen lo otro, pero ¿hacia dónde nos lleva? Hacia ningún lado. Y el año pasado salió, pues es un cortometraje, realmente dura como 16 minutos, 20 minutos, que se llama La Navidad de Ángela. Y es una historia de una niña que se va y se roba el niño Dios de la parroquia, porque lo ve pues todo desnudito y hace un frío y dice, ay no, pues pobrecito, tiene frío. Y se lo lleva y el hermano que se pelea con ella se da cuenta y pues ahí le hace todo el show y ya van y ve que la niña sí tiene y pues van a regresar el niño Dios a la iglesia. Y pues resulta que cuando lo ve el párroco, porque ya había visto que se habían robado el niño y pues le habla a la policía y todo y pues así como que la niña, no me lleve y el hermano, no, pues lléveme a mí en lugar de ella. Y pues, ¿qué es lo que hace el policía? Nada. ¿Por qué? Porque pues ya regresaba el niño Dios. ¿Y para qué se llevó al niño Dios? Para ponerle una cobijita. Cuando el sacerdote le quiere quitar la cobija para que ponerlo en el nacimiento, descubre que le puso un suétercito. Y bueno, el sacerdote nada más se ríe y le deja el suétercito al niño Dios. Y toda esa historia gira en torno a esta niña que quería darle algo al niño Dios. Por lo menos mantenerlo calientito la noche de Navidad. ¿Y nosotros qué hacemos por Dios? ¿Nosotros qué le vamos a regalar al Señor en esta Navidad? Y podrán decir, Padre, y pues empezó con la Virgen María y ahora ya se fue a otro lado. Pues no. Porque a final de cuentas, como lo escuchamos en la presentación de la solemnidad, la Virgen María es el modelo
por excelencia del cristiano. Ella que le dio a Dios, lo acabo de decir hace un ratito, todo. Y nosotros, ¿qué tanto somos capaces de darle a Dios? A veces ni siquiera una hora de nuestro tiempo, porque a veces vamos a misa en domingo y estamos así como que esperando a ver a qué horas termina el Padrecito, y cuántas personas todavía no termina la celebración, todavía no da el Padre la bendición y ya están con un pie en la puerta del templo. ¿Cuántas veces tenemos tiempo para ver películas, series, ir con la comadre, pero no tenemos tiempo ni para hacer una oración? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por tantas cosas que dicen? Ay, no, es que mira, el Padrecito tal es así, así, ni vayas con él. Bueno, si ves algo malo en tu Padrecito, no lo comentes con los demás. Díselo al Señor para que toque su corazón. Y es así que la pregunta interesante es, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Estamos viviendo como la Virgen María en esa voluntad de Dios? ¿O estamos viviendo como Eva, que cambió la voluntad de Dios por la soberbia de querer ser como Dios? Eso no lo dice la primera lectura. Y es ahí donde tenemos que tomar una decisión. O somos o no somos. Porque a veces escuchamos, ay no, sí, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Y quién es el puente entre Dios y el mundo? La iglesia. Ay no, es que como que yo creo que la iglesia no, ya está mal. Pues no estará mal mientras siga dando la gracia en el sacramento de la comunión, en el sacramento de la confesión, porque es lo que más nos acerca a Dios. Y es más, ¿cuántos pudiendo recibir la comunión a veces no la recibimos? ¿Por qué? Ay, es que no me quiero confesar con el Padre. Ay, no, ¿y después qué va a decir de mí? Ay, no, ¿y si después me anda preguntando por mis pecados? No se apuren, Dios nos da una gracia y se los aseguro, no nos acordamos de sus pecados. Por eso a veces cuando llegan, Padre, pues me acuso de lo mismo, y así como que, ¿y qué era lo mismo? Y podrán decir, ay Padre, ¿y en verdad no se acuerda? Pues a veces sí nos acordamos de ciertos pecados, pero en lo que respecta a mí, pues me acuerdo del pecado, pero como dice el dicho, no del pecador. Y así como que a veces uno dice, ay, algo me confesaron una vez esto. ¿Y quién se lo confesó? Pues sabrá Dios quién. Así que no pongan de pretexto de que, ¿qué va a decir el Padrecito de ustedes? Porque no vamos a decir nada. Ay, no, y es que si después se confiesa a alguien muy cercano y le pregunta, pues no podemos decir nada. Una vez ya me tocó de que pues entró un matrimonio, primero entró ella primero entró él. Y pues ya me dijo sus pecados y luego entró la mujer. Ay, Padre, ¿qué le dijo mi esposo? Y nada más le dije, ¿qué le importa? Ay, Padre, es que ¿qué tal si le di una versión y tiene que saber mi versión? Pues diga usted su versión y yo le pondré su penitencia. ¿Por qué? Porque en el momento que un sacerdote se atreva a decir algo que se dio en secreto de confesión, pues queda excomulgado. Ay, Padre, y a veces que los padres ponen de ejemplo lo que pasó en las confesiones, pues lo que se respeta es siempre el pecado y el pecador. Nunca se puede decir juntos. ¿Por qué? Porque a veces, hasta en las clases del seminario, pues en los casos, sobre todo de moral, pues a veces tiene que haber ejemplos. ¿Y de dónde se sacan los ejemplos? Pues de la confesión.
Y también como secretos, porque pues está como en una clase un padre, pues decía, miren muchachos, ustedes siempre no se queden con dudas, mejor que les digan así como que, padre, ¿por qué me está preguntando si ya se lo di a entender? Y dice, porque a veces uno puede entender una cosa y es otra. Está como este padre en clase nos decía que un niño pues llegó y se confesó de que veía el Google. Y hasta le preguntó, padre, ¿y ver el Google es malo? Y pues así como que el padre, pues uno dice, pues ¿qué le hubieran dicho ustedes? No, pues el Google no es malo. Pero dice, en esas que se me prendió el foquito y dice, a ver, ¿por qué dice si es malo o no? ¿Por qué? Pues es que mi hermano se pone a ver muchachas encueradas en el Google. Y dice, cuando vea muchachas encueradas, sí es malo, sí es pecado. Pero si ves otra cosa, pues no es malo. Y es precisamente, ¿y todo esto por qué? Porque tenemos que aprender a superar el pecado. Y dirán, ay padre, ¿y por qué tenemos que decir nuestros pecados? ¿Que Dios no nos perdona si nos arrepentimos y nada más vamos por la absolución? Pues sí, pero también es parte del sacramento que digan sus pecados. Ay padre, pero es que me da vergüenza. Pues precisamente por eso, entre más vergüenza te dé, menos lo vas a querer confesar. Y si no lo vas a querer confesar, pues vas a tratar de evitarlo. Pero si no, qué fácil, ahí voy, voy, peco y después digo, ay padre, pues me da la absolución. Pues no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, nunca va a haber ese proceso de querer cambiar. Y es ahí donde la Virgen María nos enseña. Y les voy a dar el secreto para que aprendan a no pecar. Ver, juzgar, rezar y actuar. Ver, María, ¿qué hacía cuando no entendía? ¿Se ponía a actuar inmediatamente? No. Lo guardaba en su corazón y lo meditaba. Y entonces, después de hacer eso, entonces sí actuaba. No sin antes ofrecérselo a Dios. Así que ese tiene que ser nuestro camino y así no vamos a pecar. ¿Por qué? Porque cuando estemos indecisos, ay, es que esto es bueno, es malo, no tomes decisión, pregúntaselo a Dios. Y Él seguro les va a dar una respuesta en el momento más impensable. Y esto recuerdo un sacerdote, es argentino, si mal no recuerdo, franciscano, y pues resulta que estando, una vez en el noviciado, pues de que se quería salir, pero pues ponía de pretexto a que su mamá estaba enferma, y pues estaba así como que, ay, pues me salgo, no me salgo, y ya estaba por salirse, y así como que estaba indeciso, y dijo, bueno, te voy a preguntar, Señor, y todos los días fue haciendo oración. Y el día que ya no aguantaba, que estaba por salirse, agarra y dice, yo estaba en la capilla, por última vez le dije, Señor, si hoy no me das una respuesta, yo me voy. Y dice que terminando de decirle eso al Señor, pasa por la ventana de la capilla 2 de sus compañeros de noviciado. Y dice, no sé qué están hablando, pero dice, en Argentina una frase cuando dice, pues como la mexicana aquí de no te rajes, pues allá es no hagas mariconadas. Y dice, quién sabe qué estaban diciendo, pero la única frase que escuché terminando de decir, de preguntarle al Señor que si hoy no me respondía me iba, dice, estaban hablando y uno le dice al otro, deja de andar con tus mariconadas y tú sigue adelante. Y dice, ¿qué estaban hablando ellos? ¿Quién sabe? Pero supe que era Dios que me lo decía a mí. Y ahora es sacerdote. ¿Y cuántas veces nosotros también, por no querer preguntarle a Dios o no quererlo escuchar, muchas veces fallamos? Por eso, la Inmaculada Concepción nos invita a ver a María,
y ser como María, esa mujer fiel que siempre está a los pies de Dios y después, en el momento de la cruz, a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo María? ¿Quiso bajar a Jesús de la cruz? No. Y si vemos precisamente esas revelaciones privadas a Ana Catalina Emmerich, a María de Jesús de Ágreda, ¿qué es lo que hace la Virgen María? Pues anima a su hijo. ¿Y qué es lo que hace? Buscar el bien. Pues esa película de la Pasión de Cristo, que es precisamente basado en las revelaciones de Ana Catalina Emmerich, después de la flagelación que hace María, para no dejar manchado, se pone a recoger la sangre de su hijo. Así que no nos dejemos vencer por el dolor, por el sufrimiento, no nos dejemos vencer por el pecado. Unámonos más a Dios y luchemos siempre por hacer su divina voluntad. Y entonces sí, podremos vivir de acuerdo al plan original que Dios tiene para la humanidad. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y nos ponemos de pie para hacer nuestra profesión de fe. Y les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció, fue sepultado, resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro? Sí creo. Y vamos a decir, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia Esta es la fe de la Iglesia. que nos gloriamos de profesar Que nos gloriamos de profesar. en Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.